Cuando el doctor Rolando Núñez hace un año y más, yo diría, comenzó a dar las primeras líneas y a tirar los primeros desafíos sobre la enorme siesta que tenía la justicia provincial y el esfuerzo de la justicia federal por meterse en ese barro de la corrupción, digamos que hasta recibió descalificaciones. Yo quiero que pongamos en el aire, director, un pequeño pasaje de uno de los programas de el colega Rolando Graña, que días pasados puso en el aire la investigación que vino a hacer al Chaco, y de alguna manera este es un título porque el entrevistado central, el actor central, es precisamente quien hoy nos acompaña, el doctor Rolando Núñez. Pero la nota antes, director, por favor. ¿Qué dirán todos los que salieron apoyando en las campañas electorales de Aida Ayala ahora? Porque hoy la Cámara de Casación Penal, después lo vamos a hablar con Néstor Espósito, un tribunal que venía fallando a favor del gobierno, Curiosamente, invirtió, parece que algo están olfateando ahí en Comodoro Pi, y hoy, por primera vez, un fallo de la Cámara de Casación fue contra el oficialismo. Está bien, ustedes me dirán, cuatro de copa en el esquema de lo que es el poder en la Argentina, sí, pero no tanto. Aida Ayala, hoy la Cámara de Casación Penal dispuso que corresponde la prisión preventiva para ella. Esa causa que nosotros ya les contamos en alguna oportunidad, pero que hoy, esta noche, les vamos a contar en detalle porque es un escándalo. Van a ver los detalles grotescos de cómo esta mujer tan operada se ampara en los fueros y no quiere ir a rendir cuentas en la justicia. Y acá se va a plantear un dilema, es decir, ¿cómo? En el caso de Julio De Vido todos salieron a decir desafuero, y la verdad que el desafuero correspondía porque había cantidad de causas. En el caso de Aida Ayala, el oficialismo se abroqueló y dijo, no, desafuero no. Una Cámara le dio la razón a Aida Ayala y le levantó el pedido de captura, pero ahora la Casación, el segundo tribunal penal de la Argentina, después de la Corte Suprema, dijo que vaya presa. Y ahora la pelota vuelve a los diputados oficialistas. De cambio, ¿qué van a decir? No, esperemos que haya dictamen de corte, la van a seguir protegiendo en la Cámara de Diputados como si fuera un aguantadero, eso que tantas veces se dijo, que los diputados utilizan los fueros como un aguantadero. Y la verdad que el caso de Aida Ayala es insólito, porque es el caso de una mujer. Van a ver lo que nosotros conseguimos en Resistencia, que decidió montar una empresa basurera fantasma, una empresa de recolección de residuos fantasma, y repartirse la guita. Ella y un sindicalista de la zona, un estilo así, un hombre estilo Pata Medina, repartirse la guita de buena parte de la recolección de basura con una empresa fantasma, sin empleados, sin nada, sin depósito. Lo van a ver ustedes y van a decir, ¿cómo es posible que esto hubiera pasado? Es tan obscena la causa que provoca la prisión preventiva de Aida Ayala, o por lo menos el pedido de prisión preventiva de Aida Ayala. Los detalles van a entender que no hay manera de defenderla. Pero muchas veces se instaló, y esta era una lógica de campaña electoral, sobre todo en el final del kirchnerismo, que la corrupción era patrimonio del kirchnerismo o del peronismo. En aquellos tiempos yo ya les decía, muchachos, no se dejen engañar por esta lógica binaria de que la corrupción es patrimonio de uno, sino de otro. La corrupción política en la Argentina, muchachos, es transversal. La corrupción en la Argentina y obviamente aquí en el Chaco es transversal. La pregunta que hoy nos hacemos los chaqueños y sobre todo aquel que está esperando con paciencia respuestas del Estado, el Estado de los tres poderes, el sistema republicano, está esperando que la justicia marque un rumbo, esa justicia que hoy sale a la palestra y a los medios el fiscal Patricio Sabadini, la jueza Zunilda Nirenberger, y que el doctor Rolando Núñez dijo, con mucho esfuerzo están trabajando seriamente. Hay carpetazos a la justicia federal, hay presión
de la política, de los políticos, del sistema político, llámesele Cambiemos, llámesele peronismo, radicalismo, peronismo, algo que denunció incluso el doctor Orlando Núñez y que el periodismo del Chaco casi pasa desapercibido. Alguien por ahí tiró alguna cosa con el tema de la designación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, del fiscal titular y el fiscal adjunto. Se repartieron las changas, el peronismo y el radicalismo. Rolando, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal, Tonino? Gracias por la invitación. Bueno, Rolando, la verdad que vimos el trabajo y la conceptualización que hiciste en Equipo de Noticias, en el programa de Canal 13 de Corrientes. De alguna manera en Canal de Aire lo único que se puede ver, porque aquí Canal 9 no pareciera ser de que no quiere incursionar en el sistema periodístico. Y dijiste algo que de alguna manera es un secreto a voces, ¿no? Hay carpetazos en la justicia y hay una presión enorme para que de alguna manera o trastabille Sabadini o se la saque de lado a Nirenberger. ¿Cómo está la situación? Yo creo que la comunidad tiene que estar muy atenta, en el sentido de que tanto el fiscal Sabadini como la juez federal deben tener el escenario adecuado para investigar, para trabajar conforme las metas de investigación que tienen en cada caso. Y que, en definitiva, el escenario democrático republicano les debe garantizar a esos dos funcionarios de la justicia federal que actúen con independencia, con neutralidad, con transparencia, con objetividad y con efectividad, en función de que todos los casos que están investigando están de por medio del interés público. En todos los casos están investigando la administración de los fondos públicos, que es la cuestión central para el desarrollo y la gestión de cualquier gobierno, en las áreas centrales: salud, educación, seguridad social y justicia. Ahora bien, esto es muy desparejo. Al gobierno, diciendo como tal al Poder Ejecutivo, le preocupa el lavado 3, que es el tema de construcción de viviendas en el periodo 2011 al 2016, en donde se sucedieron 3 presidentes. Allí, a través de la Fiscalía de Investigación Administrativa, se determinó que de las 2.400 viviendas que se tenían que construir en ese periodo, no se construyeron 1.909 viviendas. O sea, el 72% de las casas no fueron construidas, y eran para los sectores populares, los más vulnerables, y para las comunidades indígenas de la zona del impenetrable. La plata no está. El paquete general para redondear es 1.000 millones de pesos. Sí. La plata tampoco está. Bien, una meta en una investigación federal, porque el origen de los fondos es del Estado Nacional, es justamente ver a dónde fue a parar esa plata y quiénes son los posibles autores de los actos de corrupción: fraude al Estado Nacional, un montón de otros delitos, seguido de lavado y evasión tributaria. Ese es un tema que preocupa mucho al Poder Ejecutivo hoy y desde hace un par de días. Y tenemos que prepararnos como comunidad social y política para, en el mes de agosto, entender que puede producirse el requerimiento fiscal de Sabadini. Probablemente el primer día de trabajo después de que termine el receso judicial de la Justicia Federal. La fuente o las fuentes consultadas son seguras, son serias, son habituales a las que nosotros recurrimos. ¿Qué dicen esa fuente? Mirá, Tonino, están señalando que se presentaría el requerimiento fiscal del doctor Sabadini. Naturalmente que un requerimiento de esa naturaleza, en el marco de la investigación preliminar, supone imputaciones. ¿A quién se lo imputaría? ¿O a quiénes? Del 2015
al contador Benítez, al abogado Benítez. Del 2012 al 2015 al actual gobernador Domingo Pepo, y en el 2016 a Sebastián Agostini. Además, reaparece vinculado en esta causa la figura estelar de Horacio Rey, que está vinculado con el lavado 1, el manejo de los recursos destinados para el pago de publicidad y propaganda oficial o estatal. Y algunos intendentes, algunos de ellos muy importantes, con vínculos muy estrechos con Casa de Gobierno. Hay que estar preparado para, si efectivamente esto que es solamente un comentario basado en buenas fuentes, se transforma en un hecho concreto y en información concreta el primer día hábil del mes de agosto, cuando se retome el segundo tramo del año judicial. Y acá tampoco tenemos que ser un poco ingenuos. Cada cual se defiende a veces como quiere y no como debe defenderse un funcionario en un sistema republicano, que es con seriedad, con objetividad, respetando las normas, los pasos, los procesos. Las descalificaciones están corriendo. La presión que está sufriendo el fiscal creo que es mucha. Quizás el propio ministro Garabano dice en la fuente que yo tengo que lo está presionando al fiscal para que duerma esa posible imputación contra el primer mandatario provincial. Bueno, cuando se juzga o se analiza, se investiga un funcionario público de ciertos niveles hasta llegar a la punta, las presiones se organizan y se ejecutan en múltiples escenarios simultáneos, nunca aislado. Claro. Y eso me parece que es lo que están programando. Es probable que hasta el Poder Ejecutivo esté manejando parte de esta información, que muy resumidamente estamos sintetizando acá, y esté preparando alguna respuesta. Y no hay que perder de vista la investidura del doctor José Sánchez. Es el otro tema. Desde la función pública, una función pública importantísima, porque es el subsecretario de Justicia, claro, y de Relaciones Institucionales del Gobierno del Chaco, con el Poder Judicial de la provincia del Chaco, que tiene estrechas relaciones históricas, algunas de las cuales nosotros criticamos hace muchos años, desde el Consejo de la Magistratura, del Consejo de Abogados, con el Consejo de Abogados adentro, con el Consejo de la Magistratura, que es donde se nombran y se juzgan los jueces, y que ese Consejo de la Magistratura llevó a este Poder Judicial, que ha perdido neutralidad, transparencia, independencia interna y externa. Y en esto nosotros tenemos el foco muy puesto en la justicia penal, especialmente en la de resistencia, porque es sede de gobierno de los restantes poderes del Estado. Han sido garantes de la impunidad de aquellos que cometieron actos de corrupción, posiblemente cuando ejercían sus funciones, porque tuvieron noticias con diversas fuentes, de diversas formas, y no abrieron un expediente durante años. Quiero ser muy concreto en esto, Rolando. José Sánchez, el abogado, que es subsecretario de Justicia, que debería haber renunciado. ¿Por qué digo yo? Me hago eco de lo que dicen los paladares negros, algunos bien intencionados del peronismo y el radicalismo. Debería haber renunciado para no exponerlo al gobernador. Ahora, la pregunta es, ¿José Sánchez es el caballo de Troya, el ariete para cuestionarlo y desgastarlo a Patricio Sabatini, para que Patricio Sabatini en algún momento recule, dé marcha atrás con la imputación del gobernador? Es posible, y lo tenemos que mirar con mucha exactitud durante el mes de agosto. Ahí vamos a ver cómo se expresan los grupos de presión. La sociedad bien intencionada no tendría que salir a respaldar ya y a condenarlo a José Sánchez y respaldarlo a Patricio Sabatini. Pasa que el manejo de medios es dificultoso en el Chaco, y se moldea muchas veces la opinión pública. Es más bien la opinión publicada. Pero supongamos que no debiera renunciar Sánchez, que es una de las cuestiones que se discuten en el ámbito político, institucional y social.
tendría que haber hecho la denuncia, se consideraba que tenía que hacer, aunque no, creo que una denuncia descabellada, porque lo único que hizo el fiscal Sabatini es poner la vista de un expediente, es haberse sentado en su estudio jurídico, o haberse sentado en el Consejo de Abogados y hacer la denuncia, porque en definitiva lo que se está analizando es un juicio iniciado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia del Chaco contra PAMI, pidiendo que jurisdiccionalmente Esquidelqui, que era el juez de ese momento, que para mí fue un magistrado nefasto en la gestión de lo que fue la justicia federal, e impregnó a la justicia federal de una situación que todavía no se puede despojar. Si tenía la decisión de denunciar, pues tenía que haberlo hecho. Ahora, nosotros hemos visto ese expediente. Hace mucho queremos que se investigue ese expediente, pero son millones de pesos que creo que pudieron haber terminado siendo... Él estuvo en un amparo, ¿no? Un daño patrimonial contra el PAMI, porque se transformó en un mecanismo de cautelares, con muchos dineros que fueron regulándose como honorarios profesionales, y iban una cautelar contra otra. Pero un dato importante, y ahí en donde creo que hay que poner el foco en la investigación técnica. El doctor Roberto Mena planteó una caducidad de instancia porque no movían el expediente principal, patrocinando a la delegada del PAMI, la contadora Aboitis. Se presentó el escrito en una foja determinada, en una fecha determinada, y llamativamente aparece un escrito presentado ante el doctor Sánchez y otro abogado, representante del PAMI, que no tenía participación en el expediente, y suspendieron el trámite para evitar la caducidad y que terminara el juicio por falta de actividad o de impulso del juicio por parte de quien estaba demandando. Y al mismo tiempo salió la sentencia, y al mismo tiempo renunció el apurado del PAMI, que no tenía intervención en la causa. La sentencia de la de Esquidelqui. Todo Esquidelqui. Entonces, de nuestra hipótesis hay que investigar. El hombre de a pie debe decir, bueno, Esquidelqui estuvo metido. Acá hay que analizar, porque además lo bueno de la justicia escrita, de los expedientes escritos, que quedan todo marcados. Se hizo una industria de medidas cautelares para regular con honorarios profesionales. Ahora, me parece lo más criticable desde el punto de vista institucional es que el doctor Sánchez, apoyándose en su función pública, en su pertenencia al gobierno del gobernador Pepo, salió a plantear persecución política, salió a plantear un montón de cuestiones, y finalmente, en forma contradictoria, en el mismo escrito dice que es por una causa privada en donde él era abogado. Y el otro tema grave, que es el habeas corpus preventivo, señalando que el fiscal habría dispuesto escuchas ilegales y seguimientos ilegales. Eso es un tema delicadísimo. La denuncia no creo que le mina el camino al fiscal y lo pone como un farabute, digamos, ¿no? Lo pone como un fiscal parainstitucional, como en la época de la dictadura militar estaban los paramilitares. Yo creo que no tuvo noción el doctor Sánchez de lo que estaba planteando, bueno, eso vos, para evitar que se analice y se investigue el expediente penal. Y en todo esto, yo creo que cuando quede reflejado todo lo que va a ser reflejado, que es la absoluta inconsistencia de los dos planteos, ya la gente se va a olvidar que pudo haber sido una herramienta para intentar coaccionar, y lo digo como posibilidad, no como afirmación, porque se tendrá que investigar. Gracias, Rolando. Gracias, buenas noches. Esto recién empieza. Hasta la semana que viene.